formación de carácter. Diga conmigo, formación de carácter. Formación de carácter. Pero aquí es distinto porque Dios como Padre no está interesado en formar mi carácter, el carácter de Carlos, el carácter de cada uno de nosotros, sino el carácter de su Hijo amado. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, el Padre quiere formar a Cristo en ti. Y esa es la meta de Dios para todos los años. Quiero que vaya conmigo a Hechos 9. Vamos, ¿a quién le encanta leer las palabras? ¿A quién le encanta leer las escrituras? Y si a usted no le gusta, empieza a leer. Una vez conversando con mi esposa, compartíamos y nos preguntábamos ¿por qué leemos la Biblia? ¿O para qué leemos la Biblia? Y entonces surgía otra pregunta más. ¿Realmente disfrutamos leer la palabra? Porque lo que usted disfruta, usted se queda ahí por mucho tiempo, ¿cierto? A veces lo que más uno disfruta pasa muy rápido y concha, se pasó tan rápido, ¿vale? ¿Cuántos que compartieron con su familia ahorita no quisieran que durara más tiempo? Aleluya. De la misma forma, cuando leemos la Escritura, a veces lo hacemos por un compromiso de porque soy cristiano o porque es el deber ser. Pero realmente la intención de Dios para con las Escrituras es que nosotros las disfrutemos. Amén. La palabra disfrutar quiere decir o significa quitar el fruto. Disfrutar. Dis es quitar. Entonces ese prefijo. Y cuando nosotros disfrutamos algo es que comemos del beneficio de eso. Es decir, que cuando usted disfruta la palabra, usted está comiendo algo. Amén. No algo, a alguien. Amén. Entonces vamos a ir a Hechos 9.1, el tema que nuestro amado apóstol, honramos su vida, y el apóstol Dora están tomando unas merecidas vacaciones, pero igualmente honramos su vida y oramos para que vengan con fuerzas renovadas para seguir impartiendo a Cristo y formándolo en nosotros. También honro a mis padres que están aquí también, que nos vinieron a buscar. A ustedes, pastores, a los ancianos, a los diáconos, que den un fuerte aplauso a ellos también, porque incansablemente siempre están para servir al pueblo, y la obra que ustedes hacen nunca quedará en vano, nunca será en vano. También honro a mi esposa y a mi hijo que están por allá. Y definitivamente qué hermoso es ser papá por ahora. Y ser esposo también. Y a usted, hermano, que está aquí también y se dispone siempre a tener un corazón enseñable para recibir la palabra. Amén. Vamos a Hechos 9.1, dice: mientras tanto, vamos a leer, esta es la versión NTV, vamos a leer hasta el 21, por eso le dije que si usted le gustaba leer la palabra. Ok, dice Hechos 9.1: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente, diga conmigo, de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo, no dice que llevaba un caballo, él iba caminando, ok, para que usted sepa
que no fue de un caballo que se cayó Saulo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El 7. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Diga conmigo, estaba ciego. Estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. El 9. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. El 13. Pero Señor, ¿cuántos han dicho eso? Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles de que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. ¿Cuántos hemos dicho: Señor, pero cómo tú vas a convertir? O hemos creído: oye, ¿cómo se convertirá esta persona? ¿Vale? Seguramente en esa época los mismos creyentes se preguntan: oye, ¿será que alguna vez Saulo se convertirá? Yo no le voy a hablar. Era para que pase esto y me mate. El 15. No, el 14. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a las reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo y puso su mano sobre él y dijo: hermano Saulo. Ya lo llamaba hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes de Damasco. El 20. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. El 21. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaba. Y no llegó aquí para arrestarlos y llevárselos encadenados ante los sacerdotes principales. Entonces, aquí vemos la historia de la conversión de Saulo, que más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. Entonces, Saulo significa exaltado. Saulo significa hombre exaltado. Pero Pablo significa el más pequeño. Por eso es que él habla en Efesios 3 que él es el más pequeño entre los santos, porque aludía a su nombre como entre el más pequeño de todos. Y aquel que quiera ser grande en el reino debe hacerse el más pequeño. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la visión? Todo, hermano, diga conmigo, todo. Todo. Porque a veces pensamos que, por decir del tema afinando la visión, pensamos que es nuestra visión. Es lo que yo me visualizo para este año.
Y está bueno hacer planes, y es el deber ser hacer planes. Dígale a la persona que tiene a su lado, tienes que planificar. Tienes que planificar. No solamente este año, No solamente este año, sino los próximos 5 los años. próximos 5 años. Porque nuestro Padre no improvisa nada. Padre no improvisa nada. Si Él no improvisa, yo tampoco. Amén. Entonces, ya deberíamos tener una agenda como familia, como individuos, como familia, como congregación en los próximos 5 años. ¿Sí? Para no hacerlo tan largo, porque las metas a tan largo plazo se olvidan. Pero lo que está usted ahí misma trimestralmente lo puede empezar a trabajar de una vez. Entonces, nuestro Padre, como no improvisa, Él quiere mostrarnos lo que Él ve. Diga conmigo, Él quiere mostrarnos lo que Él está viendo. Cómo Él lo ve. Cómo Él ve a Venezuela. Cómo Él ve a tu familia. Cómo Él ve tu vida. Cómo Él ve a tus hijos. Cómo Él ve tu trabajo. Cómo Él ve todas las cosas. Entonces, desde hace ya varios años, por la gracia de nuestro Señor, hemos sido aclarados con mucha mayor exactitud en aquello que Él desea darnos a conocer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo se nos ha hablado de que todo se trata de Cristo. ¿Sí? De que el apóstol siempre hace énfasis en que si no viene de Cristo, entonces debemos apartarnos de esto. ¿Sí? Entonces nuestra visión se trata, como iglesia, se afina a medida que se van cayendo los velos. Diga conmigo, los velos. Los velos. Esos velos que nos mantenían estancados. Este acto se llama revelación. Diga conmigo, revelación. Es quitar el velo. Entonces, cuando nosotros decimos algo se me reveló, esta palabra se me ha revelado, es porque nosotros nos mantenía un velo que no nos podía o no nos permitía ver eso. ¿Sí? Cuando usted, oye, esto no lo sabía. ¿Cuánto habíamos leído la Escritura y no nos habíamos dado cuenta que desde Génesis a Apocalipsis hablaba de Cristo? A través, en el antiguo pacto era a través de sombras, tipos y figuras. Pero ahora en el nuevo pacto vivimos esas sombras, esos tipos y esas figuras. Ya no es un Cristo externo como lo veían los profetas y la gente antigua, sino lo vemos claramente. Diga conmigo, claramente. Claramente. Entonces, estos velos tienen que ver con ignorancia, mentira, todo aquello que nosotros creímos que era Cristo, pero que no lo era. Cuando usted tiene algo que no le permite ver, hay una enfermedad que se llama cataratas, ¿sí? Que es como que si usted viera borroso siempre, o sea, ve como figuras, pero no sabe distinguir, y es tratable a través de la operación. Entonces, nosotros antes de conocer, incluso dentro de la misma congregación, teníamos cataratas que no nos permitían ver claramente a la persona de Cristo. Entonces, cuando los profetas se les anunciaba, por ejemplo, mira lo que te voy a mostrar, decía el Señor a los profetas, esto y aquello, pero ellos no sabían distinguir a quién se refería. ¿Sí? Entonces, ellos simplemente colocaban en figuras, como les dije ahorita, sombras y tipos. Pero, diga conmigo, pero ahora Cristo es mucho más clarificado. Cristo ahora es la visión. La visión no es cosas que vemos solamente. Desde el punto de vista de nuestro Padre, Él lo único que anhela que veamos es a su Hijo. Luego vamos a ir desglosando un poco más esta palabra. La persona de Cristo es la visión de nuestro Padre para nosotros, pero la misma es aclarada para entender
y expresar el propósito eterno en toda la tierra. Lucas 24:30 al 32 dice lo siguiente: luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Esto es después de la resurrección del Señor, que es el verso del camino de Maús. Entonces dice que ellos no reconocieron al Señor. El Padre no les permitió ver a Cristo hasta ese momento, en el preciso instante cuando Él compartió, dice, el pan. Y antes de compartir el pan les explicó que el Cristo tenía que sufrir desde Génesis, bueno, desde lo que conocían como el Pentateuco, por todas las Escrituras, de lo que estaba allí. Y entonces dice que partió el pan y se los dio de comer, y se les fueron abiertos los ojos. Qué interesante. A veces necesitamos ver esos pequeños detalles, porque es lo que marca la diferencia. Cuando se nos abren los ojos del entendimiento, no vemos cosas o ángeles flotando o cualquier cosa espiritual. Lo único, vuelvo y repito, que Dios anhela mostrarnos es más claramente la persona de su Hijo. Ahora, es rápido decirlo así, pero Cristo no es solamente, vamos a decir que yo no veo solamente una persona, la figura de una persona. No se refiere a eso, se refiere a que en Cristo es la realidad completa de todas las cosas. Es decir, que cuando yo veo a Cristo, yo veo el propósito que tiene esa persona. Es como cuando yo quiero ver desde la perspectiva, o cómo se ve la ciudad de Cagua desde la perspectiva de Casa del Padre, desde este recinto. No es lo mismo ver a Cagua afuera de este recinto que ver a Cagua desde arriba. ¿Sí? Imagínense que esta congregación, este edificio tuviera una planta más alta, y entonces usted y yo fuéramos hasta arriba, y entonces Dios te dice: quiero que veas desde aquí a Cagua. Yo no quiero que lo veas desde la tierra, desde la calle, quiero que lo veas desde lo alto. Asimismo, es como Dios anhela mostrarte la persona de Cristo. Dígale a la persona que tiene a su lado: Cristo es la mentalidad con que Dios quiere que veas todas las cosas. Y esto, sin duda alguna, mi hermana, es con la ayuda del Espíritu Santo, no hay otro. No, si el mismo Señor decía que el Padre es el que revela a su Hijo, y el Hijo es el que revela al Padre. Cuando usted lo ven en la calle, Dios espera que Él sea revelado a través de ti. El Hijo revela al Padre, el Padre revela al Hijo, y la Iglesia revela a Cristo. La Iglesia es la encargada de quitar el velo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, como primer punto, quisiera que usted anotara allí lo siguiente: cuando Dios decide aclarar su visión en nosotros, nos suministra su vida. Cuando Dios decide aclarar su visión en nosotros, nos suministra su vida. Vamos a Juan 5:19 al 21, y dígale a la persona que tiene a su lado: atenta aquí. ¿Juan qué? Atenta aquí, atenta. No te duermas. Juan 5:19 al 21. Dice: entonces Jesús afirmó: ciertamente
Cuando dice la palabra ciertamente, es como decir, entiende esto, no te pierdas, comprende lo que voy a decir. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Por favor, subraye esa ve que su Padre hace. Subráyelo allí. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Subraye también esa palabra. Pues, y si aún cosas más grandes, sí, y aún cosas más grandes que estas les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. La vida de Dios es impartida a nosotros de forma constante a través de lo que estoy viendo de Él por su palabra. Cuando usted se expone a las Escrituras, cuando usted toma tiempo para leer la Biblia, usted no está leyendo un libro solamente. Usted está conociendo y está siendo aclarado para ver cómo Dios ve todas las cosas. Entonces, cuando yo me expongo a la palabra, disfruto la palabra, como dice el apóstol, medito en ella, oro por medio de la palabra, le pido al Señor que alumbre mis ojos para ver más claramente su palabra. Entonces, la vida de Dios, la misma vida de Dios, nos es suministrada por el mismo Espíritu Santo. No es algo externo, hermano. Es como cuando usted recibe un paquete. Cuando usted recibe un paquete que está forrado, usted no ve qué hay adentro. ¿O no? O sí, mejor dicho. Usted recibe el paquete, está forrado, pero usted tiene que sacar todo el envoltorio. A veces con cuidado, porque incluso hay paquetes que dicen esto es frágil, pues es frágil. Bueno, esto no es frágil, hermano. Pero la revelación de la palabra del Señor es como un empaque que usted necesita sacar los envoltorios, sacar poco a poco. Y cuando usted se expone a la palabra, usted está quitándole los envoltorios para descubrir el regalo que Dios le ha entregado. Amén. Entonces, cuando yo termino de sacar ese envoltorio, la vida del Señor me es entregada. La recompensa de usted escudriñar la palabra es que la vida del Señor le es impartida. Y hay veces que usted accionará de formas que usted no sabrá que es el mismo Señor dándose a conocer. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted llega a algún lugar, a alguna familia, le dicen, oye, a mí me gusta que tú estés aquí en mi casa, ¿vale? Tú transmites algo como diferente, ¿sí? Entonces es la misma vida de Dios que fluye a través de nosotros. Uno se imagina cómo fluye la vida de Dios en mí. No se ha preguntado, pregúntale a su vecino, ¿cómo fluye la vida de Dios en ti? ¿Cómo fluye la vida de Dios en ti? La vida de Dios fluye a través del carácter de Cristo formado en ti. A través de su amor, a través de la paz, a través de la paciencia, a través del fruto del Espíritu que está escrito en Gálatas 5, 21 al 22. ¿Cómo se expresa la vida del Señor? Pero para esto, mi hermano, necesitamos ver más claramente a Cristo en este año. Amén. Así que den un fuerte aplauso allí al Señor. Porque seremos aclarados mucho más en poder ver a nuestro Señor. Pero hay algo mucho más profundo que debemos ir como iglesia. Cuando permanecemos viendo a Cristo en todo tiempo, estaremos listos para expresar de manera fiel lo que Él se
se nos ha mostrado. Si a ti Dios se te ha mostrado como aquel que provee, como aquel que es vida, como aquel que es suficiente, tú puedes anclarte en esa palabra y caminar, aun que en lo natural te estés comiendo un cable. Así crudo, disculpe el lenguaje coloquial, o estés pasando mucha necesidad. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo veo a Cristo como el suficiente, como el gran yo soy, como a la realidad de Dios que me es impartida, que es mi proveedor, entonces, sea que tenga poco, sea que tenga mucho, yo camino seguro porque mi papá está en control. Yo camino y aprendo a vivir en contentamiento, como decía el apóstol Pablo en Filipenses 4. Entonces es un proceso de aprendizaje, de poder ver al Señor más claramente. Entonces continuamos. Otro punto que quisiera que anotara allí, punto número 2, de qué pasa cuando nosotros, por el Espíritu Santo, por gracia, por misericordia, el Señor nos permite ver más claramente. Visión tiene que ver con ver algo, ver más claramente algo, visualizar lo que necesito alcanzar. Amén. Entonces, Dios quiere que alcances algo. Y aquí va este punto número 2. Dice, la visión de Dios en nosotros nos hace ver y reflejar el resplandor de su gloria. Vuelvo y repito, la visión de Dios en nosotros nos hace ver y reflejar el resplandor de su gloria. Pero ¿cómo se come eso? Segunda de Corintios 3:16 al 18. Segunda de Corintios 3:16 al 18. Hablamos que la visión de Dios nos suministra su vida. Ahora, a través de esa vida impartida a nosotros, hace que reflejemos otra cosa. Dice 2 de Corintios 3:16 al 18. En cambio, la versión NTV, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es, ¿qué dice? Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Dentro de mí. Se nos fue impartido cuando usted creyó en el Señor. Amén. ¿Y qué después dicen? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Así que todos nosotros, dice algunos, dice todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo. ¿Qué dijimos que era el velo? Ignorancia de la vida de Dios, ignorancia de Cristo. Me perdí. Aquí está el velo. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hay una versión que dice, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, diga conmigo, transformados, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice, viendo todos a cara descubierta, todos, no dice algunos. Hermanos, si todos no vemos, entonces ninguno ve. Si todos no somos prosperados en alguna área de nuestra vida, entonces no hemos llegado a la meta. La meta es que todos lleguemos a la medida de ¿quién? De Cristo. La medida de la estatura del varón perfecto. El varón perfecto no es una persona, no es una, individualmente no es una persona, no es que el apóstol es el más maduro de la congregación, no, el apóstol
apóstol Dora, si ellos alcanzan la medida que Dios ha establecido que ellos alcanzaran por gracia, y ellos llegan, pero ninguno llegamos, entonces no hemos llegado. Entonces no hemos crecido y no hemos alcanzado lo que Dios planificó para nosotros. Entonces, dice que todos veamos a cara descubierta, como por cuando usted ve en un espejo, ¿qué ve? Mi cara. El reflejo de la imagen. Usted ve su bello rostro allí. Y usted se ve la espinilla que tiene aquí. Usted los puntos. Oye, este punto negro, vale. Mira, tengo los ojos como medio grisáceos, vale, mira, ay, mira. Bueno, vemos el reflejo de nosotros mismos, pero en el espíritu, hermano, cuando usted se ve, ya no se ve usted. Cuando usted, por el espíritu del Señor, le permite ver su reflejo, ya usted está muerto, ya usted no se ve. Ahora vemos a la persona de Cristo creciendo en cada uno de nosotros. Amén. Ya no vemos, ¿sabe qué significa sepultado juntamente con Cristo? Que quitar de en medio. Sepultado quiere decir que ya no se va a ver más. Cuando dice la palabra que somos sepultados con Cristo, quiere decir que usted ya no existe, que ya Carlos no existe, que mi reputación, mi orgullo para Dios es nada. ¿Por qué? Porque ahora lo que Dios me permite ver es el carácter de su Hijo siendo formado cada día que me expongo a Él. Amén. Amén. Entonces, la mejor, Pablo le fue revelado que solamente somos transformados cuando vemos sin estorbos la gloriosa imagen de Cristo en nuestro interior. Así como nos colocamos enfrente de un espejo y miramos nuestra imagen, ahora que ya se nos ha caído el velo, ¿cuántos se les ha caído el velo? Vemos la persona de Cristo creciendo en una medida cada vez mayor, para una expresión más clara. La palabra cuando dice de gloria en gloria, es que usted va pareciéndose, va transformándose en el carácter de aquello que usted está viendo. Cuando yo miro mucho, usted no, voy a traer no es desligado de la enseñanza, sino es un ejemplo. Usted ha dicho, por ejemplo, o ha visto que hay niños que se comportan según lo que ven en la televisión. Quieren imitar todo lo que ven en las comiquitas. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque ellos se la pasan viendo eso. Y todos de niños vimos comiquitas y queríamos ser como esas personas que veíamos. Y nos identificamos con ellas. De la misma forma, cuando usted permanece viendo algo por mucho tiempo, usted va a tomar la gloria o el carácter. La gloria significa el carácter, el peso, la reputación, la representación de una persona. Entonces, cuando yo miro algo constantemente, me transformo en eso. ¿Sabe qué significa lascivia? Deforme. Cuando yo no veo a Cristo, el objetivo de las tinieblas es deformar todo lo que Dios ha creado. Que Dios nos halle formados en Cristo. Porque lo único que Él considera aprobado es la persona de Cristo. Cuando estemos delante del Señor, que Él pueda ver a su Hijo formado. No nos vamos a llevar nada, mi hermano. Como nunca, este último tramo del 2021
se me dio por todos lados en cuanto a lo material, en cuanto a lo efímero que somos, lo frágil que somos. O sea, hermano, usted y yo pudimos ahogarnos en la madrugada con saliva y morirnos. Pero por gracia de Dios usted está aquí. Amén, aleluya. Usted pudo haber venido para acá y pudo haber tenido un accidente y morir, ya, se acabó. Pero no, usted está aquí. Esos pequeños detalles, mi hermano, no son para ser ligeros. Como nunca ahora, en este 2022, no veamos cualquier cosa. No consideremos las cosas que nosotros antes miramos como tan valiosas. Considere la vida de Cristo en su hermano. Mire a su hermano que tiene a su lado. Y dile, y extienda su mano. Y dígale: Padre, permíteme ver más claramente a Cristo en él. Ahora la otra persona, lo mismo: Padre, permíteme ver más claramente la persona de Cristo en mi hermano. Eso es una de las cosas más difíciles, hermano. Porque cuando el día que ese hermano que está a tu lado te falla, lo único que ves son prejuicios. Y lo condenamos y lo juzgamos. Y a veces ni de boca, sino en mis pensamientos junto más. Lo veo, mira, ese es un mentiroso. Mira, ese es un malapaga. Y yo fui, mire, súper tratado en eso, y sumamente prejuicioso, todavía me pasa. Pero el Señor ha tratado tan directamente sabio, hermano. ¿Por qué? Porque sencillamente eso es lo que nos deforma de la vida de Dios. Entonces, cuando invertimos tiempo de calidad en permitir que Dios nos muestre lo que Él es en mí, el resultado será una expresión más nítida de su carácter en todo lugar donde esté. Primera de Corintios 13:12 dice: ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Es decir, que cuando yo dígale a su vecino lo siguiente: tú eres la representación de Dios en la tierra. Cuando te ven a ti, ven a Cristo. La gente inconscientemente, la gente de afuera que no ha reconocido al Señor, dice lo siguiente: aquí en Venezuela, aquí en tal país, sí hay corrupción, no hay justicia, todo está mal. ¿Cuántos hemos dicho o cuántos hemos escuchado eso? Aquí todo está malo, está caro todo. Qué injusto es esta persona, qué injusto es este gobierno, qué injusto es este fulanito. Pero cuando la gente dice eso, de forma inconsciente declara lo siguiente: yo no veo a Cristo. Yo no veo a Cristo. Yo no reconozco, no sé quién es Dios. Cuando alguien dice hay injusticia en la tierra, es porque no ven la justicia de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque dice Segunda de Corintios 5, no recuerdo el verso ahorita, pero está en Segunda de Corintios capítulo 5, que el Señor pagó el precio por nosotros para que fuésemos la justicia de Dios en Él. Él fue la paga del pecado
¿Y qué dice? Que nos hizo la justicia. No es que vamos a hacer, es que somos la justicia de Dios en Cristo. Cuando usted camina, usted es la justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios no son cosas, es una persona caminando en la tierra. La iglesia es la justicia de Dios. Pero cuando la gente indirectamente o diferentemente dice, hay demasiada injusticia, es porque no está viendo en nosotros la vida de Dios fluyendo. Es duro decir esto, y es importante que lo consideremos porque es nuestra responsabilidad. Si usted está aquí sentado escuchando esta palabra es para usted y para mí. Amén. Así que vamos al tercer punto. El fin de su visión, diga conmigo, el fin de su visión en nosotros es la edificación de un cuerpo que lo represente fielmente. Le repito, el fin de su visión en nosotros es la edificación de un cuerpo que lo represente fielmente. ¿Qué acabamos de hablar? ¿Qué es la gloria? La representatividad de una persona. Cuando dice, oye, esta persona sí tiene peso, esta tal persona tiene peso en su palabra. Eso también representa la gloria de esa persona. Esa palabra peso, esa representación, lo que representa una persona es la gloria de esa persona. Entonces, cuando hablamos de Dios, el mejor que lo representa es su Hijo. Para los que son papás, el mejor que te representa a ti es tu Hijo. Aleluya. El único que te realmente es fiel representación tuya, la gloria de un padre es su Hijo. La gloria de Dios somos nosotros. Es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Una cabeza no puede expresarse porque la cabeza por sí sola no puede, no tiene brazos, solamente tiene los sentidos, los ojos, la nariz, la boca, el pelo. Pero ¿cuál es la expresión de la cabeza? Esto que yo hago, la mano, el cuerpo, es más. Se dice que el lenguaje que más impacta a una persona es el lenguaje corporal. Es decir, el gesto que yo hago es mucho más impactante para una persona que lo que yo hablo. Lo que retiene una persona de lo que yo hablo es alrededor del 25%. Pero lo que yo gesticulo, usted se va a quedar de este mensaje con algunas cosas, algunos gestos que yo he hecho. Y eso impacta mucho más que lo que uno habla. Entonces, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Dígale a su vecino, tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Este es parte del cuerpo, no somos el cuerpo completo. ¿Ok? No somos los exclusivos. Entonces, vamos a Apocalipsis 1, 10 al 20. Apocalipsis 1, del 10 al 20, y ya estamos terminando. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que me estaba hablando conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Diga conmigo, 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies,
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Todo aquello que Él nos hable produce una imagen en nuestro entendimiento. A esto se le llama la fe del Hijo de Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado: tienes la fe del Hijo de Dios. Tienes la fe del Hijo de Dios. Es decir, poder ver como Él ve todas las cosas y colaborar según esa visión con su obra. Yo necesito, si usted está en una construcción de un edificio, usted necesita, si es albañil, por ejemplo, un obrero, necesita conocer el diseño del arquitecto. El ingeniero ejecuta, y el ingeniero es el encargado de colocar su cuadrilla y todo lo que involucra esta construcción, pero todos necesitan saber el diseño. Entonces, si el diseño de la iglesia es la persona de Cristo, yo necesito ver o permitir que Él me explique cómo Él ve el edificio. Entonces, mi padre y su padre, cuando usted está considerando la palabra del Señor, quiere mostrarte el diseño de la iglesia. Él quiere mostrarte exactamente lo que tú vas a colaborar, cómo puedes colaborar en esta obra. Entonces, ¿qué pasa? La visión que nosotros tenemos tiene un fin, y es la edificación de la iglesia. No es mi visión, no es para mí, hermano, no es para usted. Le tengo esa noticia. Si Dios le ha permitido ver a Cristo más claramente en el año pasado, eso no es para usted. Eso es para el cuerpo de Cristo. Cuando a mí, ustedes mismos me reconocieron como profeta, como la gracia profética, eso no es para mí, hermano. Eso no es para que yo me diga el profeta Carlos, no, eso es para ustedes. El cuerpo reconoce lo que necesita. Ustedes necesitan de la gracia que yo tengo, que los perfecciona. Usted necesita la gracia pastoral, usted necesita la gracia apostólica, necesita la gracia evangelística, necesita la gracia de un maestro. ¿Por qué? Porque eso edifica el cuerpo. Diga conmigo: edifica el cuerpo. Y todas las cosas vividas a Él están. Él es la gloria postrera, Él es el cielo en la tierra, todo se trata de Cristo. Pueda voltearse a la persona que tiene a su lado, solamente volteese y extienda su mano a esa persona, extienda su y ore por esa persona. Dígale: Padre, que por favor este año mi hermano pueda representarte más claramente.
de darme a Cristo. Gracias.